Bueno, los objetivos que vamos a evaluar pues son determinar y correlacionar estas variables clínicas y el grado de perfusión tisular en el choque hemorrágico, evaluar cuál es la mejor estrategia de reanimación en estos pacientes. En cuanto a la perfusión, ya Edna pues, nos habló de la reanimación hemostática y volumétrica, y evaluar la utilidad de estos marcadores, cuáles son, qué son, cómo se evalúan, en qué momento se solicitan, cómo se interpretan en estas pacientes con hemorragia. Eh, entonces, dentro de los errores más comunes en las pacientes que han tenido una hemorragia, pues encontramos que en las pacientes que fallecen, el error más común es la resucitación. Casi en la mitad de los pacientes la resucitación de estas por parte del personal en salud, pues ha tenido inconvenientes, por eso los protocolos de resucitación que nos hablaba Edna son muy importantes o tener protocolizado esto, pero en los pacientes en los que no murieron porque tuvieron una enfermedad muy severa, el reconocimiento y el diagnóstico de una hemorragia masiva es complejo. Como ya habíamos visto inicialmente, la visualización de los sangrados pues puede cuantificar o magnificar una hemorragia, pero cuando el sangrado no es tan profuso, cuando hay mezcla de fluidos, cuando los pacientes tienen particularidades, ese diagnóstico es el mayor problema en cuanto al manejo de estas pacientes con choque. En esta gráfica vemos cómo se puede resumir que cuando una paciente empieza a sangrar, pues la primera fase, lo más importante es controlar el sangrado, priorizar la coagulación, hacer cirugía de damage control, hacer las transfusiones, usar de ácido tranexámico en algunos casos, el fibrinógeno, las plaquetas, pero en el momento en que se logra hacer ese control del sangrado viene la priorización de la perfusión. Digamos que la perfusión siempre hay que tenerla en cuenta y se debe tener en mente desde que se empieza a presentar el sangrado, pero el manejo inicial es controlarlo o quirúrgicamente o con alguna maniobra de control de daño y después enfocarnos en cómo revertir o en evitar que esa hipoperfusión avance. Porque digamos que no todos los pacientes con hemorragia están en choque, eso es evidente, pero, y por eso pongo aún no están en choque, pero si permitimos su progresión, pues seguramente todas podrían llegar a este estado. Hay pacientes que están en choque y que no tienen hemorragia activa, por ejemplo, un ectópico roto, un sangrado retroperitoneal, un paciente que ya sangró y que en ese momento no está sangrando, pero que está evolucionando en un choque hipovolémico. Digamos que diagnosticar la hemorragia es visual, pero diagnosticar el choque requiere del examen de la paciente, el examen clínico de la paciente y el examen de otras variables. Y la hemorragia, pues como hablábamos, digamos que el control, el objetivo es detener el sangrado. En el choque el objetivo es restaurar la perfusión. Y esas dos cosas van de la mano. Entonces, tenemos siempre que tener en mente que como obstetras en la fase inicial debemos concentrarnos en el sangrado, pero también pensar en restaurar esa perfusión y especialmente en identificar la paciente que está en choque. Dentro de los nuevos conceptos para definiciones de choque hemorrágico posparto, pues digamos que siempre se enfoca a evaluar la cuantificación de los sangrados y eso correlacionarlos con signos clínicos. Lastimosamente los signos clínicos pues no siempre son fáciles de abordar y no siempre, digamos, son tan objetivos como tener un resultado de un examen. Al que le parece que las rodillas están hipoperfundidas y frías, puede ser que a otro no le parezca, o que el gasto urinario está limítrofe. Entonces, por eso siempre hemos pensado que la cuantificación del sangrado es lo más objetivo, pero pues esto también es muy variable porque hay otros fluidos que están inmersos en ese proceso, porque eh, los tejidos, las sábanas donde está el sangrado no se pesan, bueno, mil cosas. Entonces esto tampoco es lo ideal. Idealmente estas variables clínicas, si tuviéramos algo que me lo represente en exámenes, pues tendría mayor utilidad. Eh, ¿Por qué pasa eso? Porque a veces queremos normalizar esas variables clínicas y eso es inadecuado. Ya desde hace muchos años se sabe que
querer tener una presión arterial ideal, una frecuencia cardíaca ideal en los pacientes o hacer más estrategias para llevarlos a esos valores, es peor que se sobretrata, se sobretransfunde, se sobre reanima y eso es más deleterio a largo plazo para las pacientes. Hay pacientes jóvenes embarazadas que tienen síndromes de hipoperfusión oculta que requieren diagnóstico temprano porque la clínica solo no nos ayuda, porque la paciente todavía no ha entrado a la fase de taquicardia severa o no ha entrado a la fase de hipotensión porque tiene una reserva por su juventud que la mantiene, digamos, en un estado que es una palabra que no me gusta usar en la clínica, que es estable, que está estable hemodinámicamente. Esas pacientes ya están en proceso de hipoperfusión y la persistencia de esa hipoperfusión pues va a llevar a falla multiorgánica y mortalidad. Entonces ven aquí como en esta fase de mortalidad temprana, en las primeras 2 horas, pues es cuando los pacientes no se logra controlar el sangrado, llegan al choque y fallecen, pero hay pacientes en las cuales se hace un control parcial o total del sangrado, pero entra a una fase de hipoperfusión con mortalidades severas en las primeras 4 horas o mortalidades tardías en las siguientes semanas, porque esa hipoperfusión llevó a falla de muchos órganos. En la derecha ven cómo los pacientes tienen reserva, usted puede remover hasta el 20% de su volumen circulante y ellas mantienen un gasto cardíaco y una presión arterial estable. Después de que eso progresa, y esas son las clasificaciones que hemos extrapolado del ATS, de los niveles de sangrado 1, 2, 3, 4 o de choque, en un choque 2, 3 ven cómo ya empieza a bajar la tensión y esto va a manifestarse con signos ya tardíos de identificación. Si esperamos hasta que la tensión esté baja o el gasto esté bajo con hipoperfusión, hemos perdido toda esta ventana de identificación temprana de pacientes con signos de alteración de la perfusión. La Sociedad Europea de Anestesiólogos pues saca regularmente su guía de transfusión y de manejo de choque coagulopatía y aquí ustedes ven esta gráfica como después del trauma obstétrico, de la hemorragia o del parto, viene un estado de choque con hipoperfusión. De ahí se desencadenan todas las otras complicaciones que pueden ser secundarias a la sobrereanimación o agravadas por la sobrereanimación. Entonces esta, digamos que es la piedra angular siempre cuando uno aborda a los pacientes con choque hemorrágico y ya muchas guías, inclusive se está pensando en las de, inclusive algunas guías de manejo de la hemorragia obstétrica ya han incluido valores de paraclínicos que me hablan de hipoperfusión y choque a la par de las variables clínicas o de la cuantificación de los sangrados. Y pues cuando es de una pérdida sanguínea, tengo una pérdida de volumen, se me reduce el gasto cardíaco, se me vuelve un círculo vicioso con disminución de la precarga, se altera la perfusión tisular y todo esto me lleva a isquemia de los tejidos, todo esto es un círculo que va a empeoramiento de los pacientes. Un incremento de la permeabilidad capilar, liberación de sustancias proinflamatorias y más isquemia. Entonces, dentro de la reanimación, la balanza está un poco hacia el uso liberal en la reanimación con cristaloides, coloides hemostáticos hemoderivados, o hacia el lado de usar vasopresores y ser más restrictivos con que ser más liberal con los líquidos. Digamos que el objetivo, la idea es que antes de que uno logre controlar el sangrado, debería mantener una tensión arterial que me asegure la perfusión, no exagerar en subir la presión con vasopresores, pero tampoco exagerar en reanimar con volumen, con cristaloides. Esa es una balanza que la persona que está haciendo la reanimación debe tener siempre en mente. Entonces, dentro de las metas de inicio de la hemorragia, pues está el mantener la perfusión cerebral y cardíaca, evitando el aumento de la pérdida sanguínea, de la dilución de los factores de coagulación, el resangrado o la tría de la muerte de las que nos hablaba Edna ahora. Y también ella nos hablaba del aporte de oxígeno crítico. Yo mantengo esta oxigenación con perfusión de los tejidos hasta la etapa 2. Ya cuando esto comienza a avanzar, esta hipoperfusión, pues el aporte es crítico y entro a una muerte celular. Entonces la reanimación debe ser exagerada, no debe ser una reanimación adecuada,
manteniendo una hipotensión permisiva, medias de 50 a 60 antes de haber hecho el control del sangrado. Ya cuando yo tengo el control del sangrado, pues puedo mantener medias por encima de 90 y la sobrevida en estos pacientes es mucho mejor o mucho mayor. Entonces ven aquí la curva de sobrevida en quienes se mantenía una presión entre 60 más o menos de media y eso es lo que se recomienda, una sistólica 80-90, una media de 55 a 60 en los pacientes, digamos, que no tengan trauma craneoencefálico, que tengan choque hemorrágico. Entonces, ¿qué variables clínicas se han ido estudiando y usando? Entonces, inicialmente, pues ustedes ven la frecuencia cardíaca, la presión arterial media en azul y el índice de choque, que es la presión arterial sistólica sobre la frecuencia cardíaca. Este índice de choque ha venido en progreso en los estudios para su aplicabilidad a pacientes de urgencias, de trauma y pacientes obstétricas en nuestro caso. Como ven, el área bajo la curva para el índice de choque es superior siempre a las otras variables aisladas como la frecuencia o la presión arterial media. Y en cuanto a la mortalidad, se ha visto en todos estos estudios que tener la presión sistólica sumada a la frecuencia cardíaca posiblemente sea el mejor indicador de peor desenlace y mortalidad en pacientes con hemorragia, con choque hemorrágico. Estos estudios eran pues, viejos, del 2008, 2007. Estudios más recientes comenzaron a aplicar este índice de choque a mirar los valores normales. Entonces, para pacientes con 32 semanas, esa relación entre la presión sistólica y la frecuencia cardíaca más o menos se mantiene entre 0,7 y 0,8 como un valor normal durante el embarazo. ¿Qué pasa cuando la paciente tiene sangrado y choque hipovolémico? Que de todas estas variables, el pulso, el índice de choque, la sistólica, la diastólica y la media, con estos valores, el que mejor tiene rendimiento es el índice de choque para mortalidad y para falla multiorgánica, por encima de todas estas variables aisladas. Y por encima de 1.3 su especificidad es 60%, por encima de 2.2 es del 99%. Obviamente una paciente que esté más taquicárdica y más hipotensa, pues tiene un índice de choque superior. Y si yo espero hasta que identifique un índice de choque de 2.5, esos pacientes ya posiblemente, si no logro recuperarla, se van a morir. Entonces, digamos que la idea es saber en qué momento ese índice se está elevando y se correlaciona con las decisiones de transfundir los pacientes o de identificar un choque en estadio 2 o 3, como los conocemos. Entonces, este estudio también es en pacientes obstétricas y nos pregunta si es un predictor efectivo para el pronóstico en las pacientes con hemorragia postparto. Entonces, como ven, comparado con todos los otros variables clínicas, el índice de choque me predice el ingreso a la UCI, la transfusión de más de 4 unidades, la anemización y la necesidad de una intervención quirúrgica mucho mejor que otras variables solas. Entonces, es indispensable y es muy fácil hacerlo. Y nosotros con las pacientes maternas solamente no tenemos otro tipo de monitoría por lo agudo del evento, calcular el índice de choque, apuntarlo en las notas de la historia y considerar una parte con esto y otra con lo que veremos a continuación, el diagnóstico de choque hipovolémico hemorrágico y la decisión de iniciar terapias, que ya nos comentó Edna cuáles eran las más, creo que tenían más pertinencia. Efectivamente, la especificidad de un índice de choque de 1.5 para ingreso a UCI, transfusiones y anemización, pues es muy alta. Ahorita vamos a ver cómo entre 0,9 y 1,1 ya estamos viendo pacientes que se están descompensando y que están entrando a un proceso de definir si requieren una transfusión. Entonces, en esta gráfica, pues, ¿cómo se podría detectar el estado de choque? Vemos como índices de choques entre 0,9 y 1,1 se asocian a un 23% de transfusiones, de 1,1 a 1,3, 33 y mayor a 1,3, 66%. Obviamente, digamos que tener índices de 1.3 pues ya es una paciente en un choque estadio 3, 4 y que requiere transfusión de un paquete transfusional, pero pacientes entre 1, 1.1 a 1.3, más o menos el 40% de los pacientes ya tienen que estar transfundidas. Como veíamos, el valor normal iba hasta entre 0.7 y 0.8.
Entonces, valores de 0,9 a 1,1 ya son anormales y yo debo considerar que esa paciente está inestable, está con una hemodinamia alterada que puede estar haciendo un choque hipovolémico y que yo debo considerar que requiere transfusiones. Esto no se asoció con valores de hemoglobina, ni de presión arterial media, ni de gasto urinario. Y ustedes ven también lo mismo, a los 10 minutos de la hemorragia, ya índices de choque de 0,9 a 1,1 se asociaban a necesidad de transfusión y se correspondía igual a los 30 minutos de la hemorragia. Y como el índice de choque que vamos a ver ahorita, unido a la base exceso, en pacientes con estadio 2 de choque, con pérdidas volumétricas de 1000 más o menos de cc, de 1000 a 1500 de sangre, tienen ya un 30% de necesidad de transfusiones. Entonces, posiblemente ese valor entre 0,9 y 1,1 de índice de choque, a mí ya me determine que el paciente, correlacionado con la deficiencia de base, que es un marcador mucho más específico en la fase aguda de hipoperfusión, entonces una variable clínica y una paraclínica ya me puede a mí, al unirlas, determinar la necesidad de transfusión de los pacientes. Entonces, como ya estoy pensando que esas dos variables me sirven para identificar la hipoperfusión, ¿cómo optimizo esa perfusión tisular? Hay variables en UCI se usan variables microcirculatorias o variables macrocirculatorias, como estas variables clínicas. Entonces, posiblemente es una mezcla de todo, de mirar el lactato, mirar la base exceso, mirar el gasto urinario, el llenado capilar, si el paciente tiene un catéter venoso central, mirar la saturación venosa central, la saturación de oxígeno tisular y mirar la clínica de la paciente, mirar el estado neurológico, mirar la tolerancia a la nutrición, el dolor abdominal, eh, algunos otros paraclínicos como las bilirrubinas, las transaminasas. Digamos, una mezcla de todo es lo que posiblemente me ayude a optimizar mucho mejor esta perfusión. Porque si yo me demoro en mejorar esta perfusión, esta deuda de oxígeno, ustedes ven en la curva ascendente, la mortalidad aumenta progresivamente por cada hora que yo pase en retornar ese metabolismo anaerobio a un metabolismo aerobio. Y a los 30 minutos ya pacientes con índice de choque no corregidos tienen mucha mayor mortalidad, al igual que pacientes con lactato por encima de 2 que yo no logro retornar a un valor normal. El lactato, digamos que es un biomarcador al igual que la base exceso que me ayuda a identificar pacientes en choque, pero también se usa para el seguimiento. Es muy útil en la cinética de su depuración, en identificar los pacientes que están reversando ese estado de choque. En este estudio, los pacientes que ingresaban con un lactato por encima de 3.000 equivalentes y logran reducir el 20% en 2 horas, te dan una mejor sobrevida que en aquellos que persistía su estado de hiperlactatemia. Entonces, eso hizo que en las guías de trauma, digamos, se recomiende la medición del lactato o la base exceso para estimar y monitorizar la extensión del sangrado y el estado de choque, con una evidencia 1B. Y esa hiperlactatemia se correlaciona con la mortalidad, digamos, en su cinética de depuración. Si yo logro depurar lactatos por debajo de 2 milimoles en 24 horas, la sobrevida es del 100%. Si me demoro 2 días, del 77%. Si no logro depurarlo, el paciente sigue hiperlactatémico por 24, 48 horas, la tasa de sobrevida baja terriblemente en pacientes con choque hipovolémico hemorrágico en general, digamos, no obstétrico. En las obstétricas, este estudio que publicó la doctora García de Medellín en esta revista ya hace unos 6 años, donde evaluó unas pacientes obstétricas posparto, nos demostraba cómo las pacientes que tenían un lactato inicial por debajo de 2.2 tenían menor número de complicaciones, que especialmente fueron falla renal por oliguria, pacientes con choque polémico obstétrico. En aquellas que tenían un lactato por encima de 5 y que no se lograba depurar rápidamente, se asociaba un mayor número de complicaciones, hasta persistía por encima de 3, tenía mayor número de complicaciones.
especialmente, como les digo, la falla renal y el edema pulmonar con hipoxemia secundaria. Entonces, esta cinética de depuración, y ven que esto era depurarlo en 4 horas hasta un máximo de 8 horas, es muy importante cuando yo tengo mediciones seriadas de los gases. Lastimosamente el lactato pues es un paraclínico que, aunque ya por motivos de la pandemia se ha incluido casi en todos los gases, todas las máquinas de gases, ya no es necesario pedirlo aparte, pero pues cuando se incluye es un insumo que aumenta los costos de la medición, y tomarle gases a una paciente cada 15 minutos para mirar sobre el lactato pues no es lo ideal, pero si un lactato inicial y un lactato a las 2 horas posiblemente me determine esa cinética de la depuración. Se sigue asociando a mortalidad, entonces el tiempo de sobrevida en días disminuye cuando yo tengo niveles de lactato que están altos, pero que sobre todo vuelven a aumentar. Si yo tengo un lactato inicial, logro depurarlo, la paciente se mejora, pero el lactato vuelve y se me sube, ese es un estado de choque más refractario y esa mortalidad es mucho peor o es mucho mayor que cuando yo tengo niveles iniciales que logro depurar y mantener normales. Vean cómo el lactato no se correlaciona con valores de hemoglobina. Ustedes con hemoglobinas de 12 tienen un lactato de 3,1, hemoglobinas de 10, lactato de 4,6, que hace un choque leve a moderado y son pacientes que están hipoperfundidas. Entonces, seguir solo valores de hemoglobina, tiempos de coagulación, o definir con esos reanimaciones puede ser muy erróneo. Si nosotros tenemos una paciente que estamos sospechando que persiste con su sangrado por taquicardia, hipotensión, oliguria y toma unos gases y está hiperlactatémica, posiblemente eso sea un mejor, y la base de exceso esté alterada, es un mejor disparador de necesidad de reanimación que esperar a que la hemoglobina se me baje hasta un nivel de 9,2, que ya tendrá un choque severo con un lactato de 6. Digamos, lo mismo pasa entre el lactato y la base exceso, que se correlacionan con un área bajo la curva de 0,6, y ya las guías de la COP pues, desde hace muchos años incluyeron la base exceso alterada como indicativa para reiniciar un paquete transfusional, una reanimación, digamos, hemostática. La base exceso es un biomarcador que es medido por la máquina de gases, digamos que no es real, hay 3 tipos de base exceso: la estándar, la efectiva y la real, y hoy la que nos da la máquina, digamos, pero se correlaciona muy bien con la hipovolemia, la acidemia por hipovolemia, en este caso pues por hemorragia. Por eso en todos los casos de hipovolemia, como en la sepsis o en la hemorragia o en deshidratación severa, la base exceso rápidamente se va alterando y va evolucionando a su nivel mayor o menor a 6 miliequivalentes por litro, que es el valor anormal. Entre 5 y 6 es el valor, o entre 0 y 5 es el valor normal, por encima de 6 ya es anormal. Y vean cómo pues por encima de 6 ya es un paciente que está en choque leve, 6 a 10 moderado y más de 10 severo. Y se correla, y si ustedes ven aquí la correlación con las clasificaciones de la ATLS, que es el cuadro blanco, vean cómo disminuye la identificación rápida de los pacientes, mientras que la base exceso, con diferencia estadísticamente en todos los escenarios, me identifica rápidamente las pacientes que tienen mayor riesgo de mortalidad y que yo pueda iniciar una reanimación. Entonces, como vemos que esto lo extrapolamos de pacientes de trauma y que en nuestras guías ya estamos incluyendo la medición de este biomarcador para iniciar digamos, la reanimación con hemoderivados o con volumen, pues es indispensable tenerla también en cualquier protocolo. Por eso, digamos, y se correlaciona también con valores de lactato. Entonces, una base de exceso por encima de 6 con lactato de 3,4 es una paciente en choque hipovolémico hipoperfundida que requiere reanimación con cristaloides o con hemoderivados. En esta fase posiblemente cristaloides, ya en esta es claro que necesita activación y transfusión de hemoderivados. Y pues como en la asociación también en la transfusión, en el grado 2 y 3 es bastante relevante.
Finalmente, pues las guías actuales que han publicado en esta época prepandemia nos hablan del manejo inicial de la resucitación, el diagnóstico del estado de choque y dentro del diagnóstico, pues mirar imágenes, valores de de hemoglobina, hematocrito, lactato y base excesos, un pilar en la reanimación, monitorizar la coagulación y monitorizar la función plaquetaria. Digamos que no se puede obviar esto en el manejo de los pacientes con choque hipovolémico hemorrágico. Entonces, finalmente, pues esas metas de reanimación en choque difieren entre antes y después del control de la hemorragia. Inicialmente hay que controlar la hemorragia, optimizar la hemostasis y después enfocarnos en la perfusión. Posiblemente antes de ese control la presión media entre 50 y 60 sea adecuada, entre 80 y 90 de diastólica. Después ya se debe enfocar en optimizar, como les dije, esa perfusión. Si yo tengo mediciones de lactato, depurar ese lactato en las primeras 2 horas y reducir la base exceso a un valor menor a 6, son los objetivos, digamos, adicionales a la clínica del paciente eh, de reanimación adecuada. Mejorar, digamos, el gasto urinario puede retardar en mejorar, la frecuencia cardíaca puede estar hasta aún. No hay todavía estudios que me digan que el índice, la cuánta depuración del índice de choque es adecuado, pero mi objetivo siempre es lograr reducir el lactato y las excesos. Que la paciente orine 3 horas después, pues bien. Pero si yo tengo un paciente hipoperfundido persistente y quiero que orine y le pongo furosemida, eso es un error. Yo tengo que controlar y normalizar la perfusión antes de esperar que las variables clínicas se controlen o se normalicen. Y ya vimos que normalizar variables también es un error. Y el índice de choque se debe incluir siempre como entre las nuevas definiciones del choque obstétrico, porque es el disparador clínico superior a las otras variables aisladas. Bueno, muchas gracias. Estos son algunos hospitales donde trabajo, el Hospital San José y la Clínica de los Cobos.